Esto sucederá en el capítulo 34 de la telenovela La luz de mi vida, que será transmitida por Caracol TV y desde nuestro canal Eli TV. Elif tomó la ruta más corta para llegar a la escuela lo antes posible. Mientras tanto, Dylan se llevó a Gunes a la fuerza, aunque con una sonrisa dirigida a los espectadores, haciéndoles creer que vivirían muy felices. En ese momento, Elif apareció y le exigió a Dylan que soltara a su hija. Dylan la corrigió diciendo que era su hija y le pidió que las dejara en paz. Elif no desiste, pero al ver que estaban lastimando a Gunes, decidió soltarla para evitar que le hicieran más daño, aunque antes le advirtió a Dylan que tuviera mucho cuidado con lo que hacía. Dylan, sin mostrar el menor remordimiento, intentó llevársela, pero Firat llegó en ese instante y le ordenó con firmeza que dejara a Gunes. Dado que esta no tuvo otra alternativa que soltar a la niña al ver a su hermano. Firat se acercó a Elif y le pidió que se llevara a Gunes de inmediato. Los periodistas que estaban presenciando el momento se acercaron y le preguntaron a Firat si pensaba apoyar a su hermana. Mientras tanto, Elif, muy afectada, le prometió a Gunes que nunca más la dejaría sola. Dylan se retira lentamente, creyendo que aún podía aprovecharse de la situación para su beneficio. Firat ayudó a Elif y a Gunes a subir al coche. Los periodistas insistieron con sus preguntas sobre de qué lado estaba Firat, pero él les pidió que lo dejaran tranquilo y se marchó. Por otro lado, Meves y su compañera de oficio estaban en la cocina cuando vieron el video en redes sociales que mostraba la escena entre Elif y Dylan peleando por Gunes. Se sorprendieron por la magnitud del escándalo. Pero Umran apareció y les preguntó qué estaban haciendo. Ambas se pusieron nerviosas e intentaron ocultar el teléfono, pero su patrona se lo arrebató sin decir palabra y observó con atención el espectáculo que protagonizó su hija. En el camino, Elif le comentó a Firat que sintió mucho miedo cuando vio que Dylan se llevaba a su hija delante de tantos periodistas. Por eso, le pide que no la lleve a su casa, ya que temía que le estuvieran esperando allí, además que prefería ir a casa de Fulia. Sin embargo, Firat le dijo que irían a la finca, ya que creía que era necesario que las dos descansaran y se tranquilizaran. Elif se niega rotundamente a ir a la finca manifestando que no quería alejarse más. Sin embargo, Firat la convenció diciendo que lo hacía por Gunes y que solo le pedía una oportunidad para ayudarlas. Ante eso, Elif no ve otra opción más que aceptar. Mientras tanto, Dylan llegó a casa. Su madre le esperaba en la sala, cuestionándole cómo podía ser tan desvergonzada y montar semejante show frente a todos. Dylan le respondió con indiferencia que le pareció algo genial, ya que sus seguidores no paraban de seguirla y hablar sobre el tema. Incluso bromeó diciendo que podía morir en paz ahora que la había visto alterada. Umran la miró con desprecio y le dijo que era una tonta, que claramente el psiquiátrico, las pastillas y el encierro no le sirvieron de nada. Dylan responde con una sonrisa irónica que eso ya se lo había dicho. Puesto que, Umran le aclaró que era un caso perdido y que la única razón por la que seguía a su lado era para que reaccionara, porque ni ella ni su hija le importaban realmente. Por otro lado, Elif trataba de calmar a Gunes asegurándole que ya no había nada que temer, porque Firat y ella estarían a su lado. Firat también intervino, reafirmando sus palabras, y propuso que esa noche cenaran algo rico y vieran las estrellas para relajarse un poco. Sin embargo, Gunes permaneció en silencio, sin siquiera reaccionar por todo el susto que vivió. Más tarde, Elif la deja en el sofá para que descansara mejor. Firat le ofreció una taza de café a Elif, sigue afirmando que no permitiría que nadie le quitara a Gunes. En ese momento, Gunes lanzó un grito de miedo. Elif corrió a consolarla y le dijo que todo estaba bien, que nadie le haría daño. Firat se acercó también y le pidió a Gunes que no se preocupara, que él la protegería pase lo que pase. Por otra parte, Dylan le enseñó a Sude lo que escribió en sus redes sociales. Pero ella le dijo que estaba siendo demasiado imprudente. Dylan le pidió sarcásticamente que además la llamara inútil. Sin embargo, Sude le hace saber que esas palabras solo la usa Umran y que ella simplemente estaba tratando de hacerle ver que era impulsiva. Dylan le mencionó que eso mismo le decía su madre. Sude le aclaró que lo único que quería era que dejara de hacerse la víctima y que no arrastrara a su hija a esos espectáculos públicos como el de hoy. Dylan le preguntó si acaso no era así como una madre debía tratar a su hija. Sude le respondió con firmeza que no, explicándole que una madre jamás permitiría que su hija se asustara ni la arrastraría por la calle. Dylan se confunde, además la insulta cuestionando qué podía saber ella si ni siquiera era madre. Sude le contestó que no era necesario ser madre para entender lo que estaba pasando. Luego, le entregó su teléfono y le pidió que leyera los comentarios que había recibido. Dylan comenzó a leerlos y se entristeció ya que la gente la criticaba por la manera en que trató a su hija. También notó como muchos defendían a Elif por haber soltado a Gunes para evitar que se hiciera más daño. Su amiga le explica que, si sigue actuando de forma impulsiva, solo conseguirá que la gente hable mal de ella. Le aclara que las redes sociales son tan poderosas que pueden convertirla en una estrella o en un escándalo en un instante. Sin embargo, también le hace ver que cualquier error puede corregirse. Por eso, le pide que preste mucha atención a lo que tiene que decirle. Al día siguiente, Elif le pregunta a Firat cómo va a llevar a su hija a la escuela después de todo lo que pasó.
Firat le responde que lo mejor será buscar una escuela mejor, donde Gunes pueda sentirse segura, pero que, mientras tanto, lo más conveniente es que se queden en la finca por un tiempo hasta que todo se calme. Mientras tanto, Dila sigue pensando en las palabras que Sude le reafirmó durante la noche anterior y tras darle tanta vuelta a la situación, planeando cómo usarla a su favor. Pensando en decir que su hija seguramente sufrió un trauma por culpa de Elif y que, como consecuencia, ahora no podía hablar. En la finca, el granjero se llevó a Gunes a montar a caballo con la intención de distraerla un poco. Elif se sintió más tranquila al ver a Gunes sonreír por un instante. En ese momento, conversó con Firat y le comentó que había tomado la decisión de quedarse un tiempo en la finca. Firat le prometió que, pase lo que pase, saldrían adelante juntos. Pero ella le dice que estaba allí solo por el bien de su hija. Firat llamó a uno de sus hombres y le ordenó que fuera a la casa de Elif a recoger lo necesario. Poco después, Elif recibió una llamada de Fulia, quien estaba visiblemente preocupada ya que no sabía dónde estaba. Elif le responde que estaban en una finca ya que por el escándalo Firat las llevó a ese lugar. Fulia le dijo que su madre le contó lo que vio en las noticias y que la dejó muy angustiada. Elif le comentó que Gunes se asustó mucho con todo lo ocurrido. Así que Fulia le deseó lo peor a Dila por haber provocado esa situación mientras que Alper intenta calmarla. Después de la llamada, Fulia se giró hacia Alper y le dijo que cuando viera a Dila le arrancaría todos los pelos. Alper le respondió que hacer eso solo complicaría las cosas. Ella le cuestiona qué opinaba realmente de todo lo que estaba pasando. Alper le contestó que la situación era impredecible porque estaban hablando de Umbranayas, y nunca había visto un caso en el que ella no hubiera salido ganando. Por otro lado, Dila llegó al jardín de su casa y empezó a tirar todas las flores de Umbran al suelo. Su madre le pregunta qué sucedía. Dila le preguntó si todavía creía que era una pobre inútil y le dijo que tenía una sorpresa que seguramente le iba a fascinar dejando a su madre un poco pensativa. Más tarde, Gunes paseaba en caballo guiada por el granjero, pero de repente se cayó al perder el equilibrio. Elif y Firat corrieron de inmediato para ayudarla. Gunes con una sonrisa les decía que estaba bien, pero Elif le pidió que entraran en la casa para revisar si tenía alguna herida. Ya adentro, Firat se sentó a su lado y le enseñó una pequeña lección sobre las heridas mencionando que aunque las cosas duelan, un padre o una madre nunca deja de querer a sus hijos. Elif se acercó a su hija y le preguntó si todavía le dolía algo. Gunes le respondió que no y sonrió. Luego, tomó las manos de ambos y las unió. Elif y Firat, sorprendidos, le dijeron que no podían hacer eso. Pero Gunes insistió y les dijo que si no se tomaban de la mano, empezaría a llorar. Ante eso, Firat y Elif se miraron, sin saber qué hacer. En ese instante, tocaron la puerta. Firat se acercó y abrió. Al ver a dos oficiales, les preguntó qué necesitaban. Ellos se identificaron y le explicaron que habían recibido una denuncia por maltrato infantil. Al escuchar eso, Firat y Elif se miraron sorprendidos, sin entender lo que estaba pasando. Firat les pregunta quiénes eran exactamente. Así que el hombre le respondió que pertenecían a los servicios sociales y que, debido a una denuncia por posible maltrato contra su hija, estaban allí para comprobar la situación. Elif, aún confundida, les preguntó quién los acusó, asegurando que en su casa nadie maneja la violencia. Pero la oficial manifiesta que esa información era confidencial. Elif intentó explicar que los moretones que tenía su hija eran consecuencia de una caída del caballo. Firat, tratando de mantener la calma, agregó que seguramente todo era un malentendido y que podían aclararlo. Sin embargo, la oficial les informó que, si no permitían que la niña hablara con ellos, tendrían que regresar otro día y podrían llevarse a Gunes con ayuda de la policía. Elif, angustiada, les aseguró que no permitiría que se la llevaran. Justo en ese momento, un grupo de periodistas llegó a la finca e intentó acercarse para hacer todo tipo de preguntas. Firat, molesto, le ordenó a Safed que lo sacara inmediatamente. Luego, volvió a dirigirse a los oficiales y les preguntó qué esperaban que ellos hicieran si solo habían recibido una denuncia sin pruebas. La mujer le exigió que no les hablara en ese tono. Firat le preguntó directamente qué harían si él no cooperaba. La oficial le respondió que, en ese caso, se llevarían a su hija para hablar con ella en privado. Elif reaccionó y repitió que Gunes era su hija y no permitiría que nadie la alejara de su lado. En ese instante, Gunes, harta de escuchar la discusión, lanzó un fuerte grito que dejó a todos en silencio. Luego, sin decir una palabra, se acercó a la oficial, le tomó la mano y la guió hacia el interior de la casa. Elif le preguntó qué estaba haciendo, pero Gunes la miró y le pidió que no se preocupara. La oficial aclaró que hablaría con la niña a solas, así que les pidió que no interfirieran. Elif, nerviosa, insistió en que Gunes ni siquiera podía hablar. Gunes sacó su cuaderno de su mochila. Dado que la oficial comprendió que la niña planeaba explicarle las cosas con dibujos, a lo que Gunes asintió con la cabeza. Mientras tanto, Elif, con evidente ansiedad, le preguntó a Firat qué pasaría si los oficiales se llevaban a su hija. Firat trata de mantener la tranquilidad mencionando que no lo permitirían.
Ella le preguntó qué pasaría si Gunes no entendía lo que querían preguntarle, pero Firat afirma que su hija era inteligente y sabría cómo actuar. Un rato después, Gunes terminó de dibujar lo sucedido, explicando que se cayó de un caballo pequeño mientras estaba aprendiendo a montar. Al mismo tiempo, Elif le preguntó a Firat si creía que fueron Umran o Dila quienes hicieron la denuncia. Este le responde que no estaba seguro, pero que lo averiguaría lo antes posible. Elif, frustrada, se pregunta qué era lo que esas mujeres realmente querían de ella. Firat le aseguró que no importaba lo que hicieran, pues él no la dejaría sola. En ese momento, uno de los hombres de confianza de Firat llegó y se disculpó por no haberse dado cuenta de que los periodistas los habían estado siguiendo desde la casa de Elif. Firat le pidió que no se preocupara y que se mantuviera alerta. Más tarde, la oficial continuó conversando con Gunes. Le dijo que podía confiar en ellos y contar si algo la molestaba de su madre. Gunes escribió con calma el nombre de Elif y luego le expresó que ella era su madre y que la quería mucho. La oficial le preguntó directamente si su madre alguna vez le había pegado. Así que Gunes respondió con un firme no. Por otro lado, Sude le preguntó a Dila si había colocado sus credenciales al momento de hacer la denuncia. Dila, con tranquilidad, le respondió que obviamente no. Si amiga quiere saber por qué lo había hecho, si al final los trabajadores sociales hablarían con Gunes y verían que no pasaba nada grave. Dila le explicó que su intención no era otra que asustarlos y crear un poco de caos para desestabilizarlos. Minutos después, la oficial le informó a Gunes que ahora la dejaría con su compañero mientras ella hablaba con su madre. Gunes, tranquila, aceptó sin oponerse. Cuando la oficial se alejó, Elif se acercó para preguntarle por qué su hija no volvió con ella. La mujer le respondió que no se preocupara, que hablaría con ella para concluir el procedimiento y terminar su informe. Así que ellos asintieron, sin dejar de observar a la distancia. La oficial se sentó con ellos y les preguntó cómo se había hecho Gunes esas heridas. Elif respondió que se cayó de un caballo. Firat aclaró que en realidad era un pony, ya que estaban comenzando a montar. Elif añadió que siempre estaba pendiente de su hija y que lo ocurrido fue un accidente porque el guardia que la cuidaba la soltó por un momento. La oficial mencionó que tenían registrada su dirección. Elif menciona que no había problema y le explicó que estaba en la finca solo de forma temporal y por protección. Después, la mujer le preguntó por qué Gunes no hablaba. Elif le explicó que no es que no pudiera, sino que no quería hablar. Pero ella quería saber si esa actitud comenzó después del fallecimiento de su padre o si ya ocurría desde antes. Elif intentó responder, pero Firat intervino y dijo que la niña adoraba a su padre y que su pérdida fue muy dura para ella. Dado que la oficial pregunta cuál era el vínculo con la menor, Firat respondió que era un amigo de la familia. Elif lo miró sorprendida al escucharlo. Luego, la oficial le aclaró que también necesitaría visitar la escuela de Gunes para hablar con su maestra, por lo que Elif no muestra inconvenientes. En ese momento, Gunes regresó corriendo hacia su madre y la abrazó con fuerza. Elif la abraza muy fuerte, también le pidió perdón por el susto que le hizo pasar. La oficial, al ver la escena, también se disculpó, explicando que las denuncias infantiles son temas muy delicados que debían tomarse con seriedad. Firat asiente mencionado que comprendían perfectamente, que ellos solo estaban haciendo su trabajo. Después de que los oficiales se marcharon, Elif le preguntó a Firat por qué mintió. Él le responde que lo hizo para evitar que la oficial comenzara a cuestionarla sobre si realmente era la madre de Gunes. Elif le dijo que igualmente mintió. Pero Firat le aclaró que la única mentira fue suya, no de ella, así que no tenía de qué preocuparse. En ese momento, Gunes apareció con su maleta lista. Firat le dijo que iría a buscar el coche para llevarlas de vuelta a casa. Mientras conducía, decidió llamar a Dila, pero ella no contestaba porque lo ignoraba a propósito, para continuar con su plan. Al llegar a su casa, Dila le preguntó a su madre si le gustó el video que grabó. Umran, sin ocultar su desacuerdo, le respondió que ellas dos no se parecían en nada, ya que ella nunca hizo cosas sin sentido. Por la noche, Firat dejó a Elif y a Gunes en la entrada del edificio. Antes de irse, se agachó frente a la niña y le dijo que la quería muchísimo. Gunes, ilusionada, le pidió que se quedara con ellas esa noche. Firat le respondió que no podía, porque tenía trabajo pendiente. Mientras subían al apartamento, Firat notó que Elif estaba inquieta por la cantidad de periodistas que seguían en la entrada. Le dijo que, mientras estuvieran allí, los reporteros no dejarían de acosarla cada vez que saliera. Por eso le insistió en que sería mejor volver a la finca por un tiempo. Elif le hace saber que dio su palabra para dar su declaración. Firat le pregunta a qué se refería exactamente. En ese momento sonó el timbre. Elif fue a abrir la puerta y se sorprendió al ver a la señora Norden. Ella menciona que les trajo un pastel que preparó con mucho cariño para que lo compartiera con Gunes. Elif le agradeció y le dijo que no debió molestarse. Norden le aseguró que no se preocupara, porque ella sabía toda la verdad, además que lo tomó como excusa, porque quería decirle que la apoyaría en todo lo que necesitara.
También, le aseguró que si el caso llegaba a juicio, ella estaría presente para declarar que ella y Gunes eran las personas más dulces que había conocido. Elif se conmovió profundamente y la abrazó como agradecimiento. Nurten le dijo que recordara que no estaba sola, y se despidió. Poco después, Elif fue donde Firat y le contó que la señora Nurten trajo el pastel favorito de Gunes. Luego, con una sonrisa, le preguntó si él también quería un poco. Firat expresa que sí. Elif cortó una rebanada, y mientras lo hacía, Firat se le acercó y la abrazó por detrás. Ella se sentía bien por un momento, pero enseguida reaccionó, poniendo distancia entre ellos. Firat le preguntó si quería que se quedara esa noche. Así que Elif le respondió que sí. Luego, le preguntó qué diría exactamente en la declaración. Elif le respondió que pediría públicamente que dejaran en paz a ella y a Gunes. Firat le pidió que no olvidara que la quería mucho y tras mirarla un instante, se despidió. Después de eso, Elif llamó a la abogada Serrin y le dijo que necesitaba su ayuda. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.